Bueno, en el vídeo que planteamos en esta ocasión nos vamos a centrar en la evolución sobre la fábula cinematográfica. Ya hablamos, en el último vídeo empezamos a trabajar sobre cómo funcionaba o cómo se podría leer una fábula cinematográfica, es decir, hablamos de cómo pensábamos el relato únicamente de momento en términos de acontecimientos, de los procesos que ocurren entre uno o varios objetos dentro de una escena. Dos actores que generan una línea de fuerza, una discusión, una sorpresa, algo que no esperaba el espectador o que quizás sí, acto-consecuencia, ¿no? Entonces, el siguiente pasito para evolucionar en esto es empezar a plantear un poco lo que llamamos análisis estructural. El análisis estructural quizá os suene porque yo lo he utilizado alguna vez en este canal, por ejemplo, en el vídeo sobre Twin Peaks, en el que analizo un episodio de Twin Peaks, hago un poquito de análisis estructural, pero lo cierto es que hay muchos tipos de análisis estructural, muchísimos. De hecho, una de las cosas más bonitas que tiene estudiar el cine desde una perspectiva basada en la estructura es precisamente la riqueza de modelos que uno encuentra. No hay, primera idea, no hay un único modelo de estructura, no se puede decir que hay un modelo, ni siquiera probablemente contra lo que ha dicho mucho tiempo la teoría, un modelo canónico, clásico, cerrado y absolutamente impermeable. En realidad lo que hay es un montón de diseños estructurales, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, que entran en diálogo con la peli. Es decir, de lo que se trata no es de coger una especie de molde de cómo debería ser una estructura y aplicarla en plancha sobre la peli para ver si eso cuadra o no cuadra. Cuando hacemos análisis estructural lo que hacemos es partir la película, por así decirlo, en trozos relacionados con la fábula para ver cómo se relacionan, qué tipo de intercambios, intereses, tensiones, cambios en el punto de vista hay en esas diferentes parcelas estructurales. Luego, en realidad, esto es una manera de entender cómo funciona una peli por dentro, para ir a lo más básico, ¿no? Entonces, hay muchos modelos, ya digo, está desde el modelo aristotélico clásico en 3 o 5 actos, hasta el modelo basado en los héroes de Prop y la forja de la aventura, los modelos campbellianos, modelos abiertos, modelos rizomáticos, bueno, en fin, infinidad. ¿Por qué? Porque, evidentemente, pues porque eso es lo bonito, porque hay infinidad de películas y cada una de ellas se vale de una serie de herramientas y de legados de la tradición a favor de otros o se vale de estructuras típicas de la vanguardia, por ejemplo el cine de David Lynch, ¿no? Es muy buen ejemplo, con esas estructuras quebradas, plegadas sobre sí mismas o en forma de cinta de Moebius, para poder generar una serie de, pues eso, vivencias cinematográficas distintas. Vamos a utilizar en el vídeo de hoy un sistema que yo creo que estaba bastante opacado o del cual van a tener probablemente pocas ocasiones para profundizar en él, siendo como es muy bonito y muy operativo, sobre todo al principio para empezar a hacer análisis estructural, que es el modelo de Claude Bremond. Es un modelo que está insertado o desplegado, por lo menos inicialmente, en un texto cortito de 1966 que fue traducido en 1978 al castellano. Está como en una antología de textos de análisis estructural, con textos de Barthes, de Todorov, de Jan Mitry, o sea, con gente súper importante, pero lo bonito que tiene este sistema de análisis para empezar es que es muy controlado y además permite, pues eso, ir como a lo más esencial, lo que uno ha empezado a ver desde el principio cuando ve una película y probablemente antes de ponerse a analizar no sabe muy bien cómo operar, pues este sistema va a lo concreto. Y vamos a utilizar como ejemplo una película de Coppola que a mí me parece absolutamente extraordinaria, que es La ley de la calle, Rumblefish. La traducción en castellano es Para dejársela estar, por cierto. Pero es una película muy buena porque prácticamente todo el peso narrativo de la película se ve con respecto a la tensión del protagonista y de las posibilidades del protagonista. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que dice Claude Bremond? Dice que imaginemos que toda la película es un montón de líneas de tensión, ¿no? De escenas que van una detrás de otra. Empezamos a cortar en segmentos. Estos segmentos tienen que tener, de manera más o menos objetiva, aunque esto es muy discutible y esto es lo bonito también, que permite análisis abiertos, tiene que tener como 3 partes. Tiene que tener lo que llamamos una posibilidad, algo que puede ocurrir, un acontecimiento, algo que ocurre, y una resolución, es decir, algo que se concluye de eso que ha ocurrido.
Esto que parece como ultra sencillo, en realidad vamos a ver enseguida que no es tan sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando empieza una película, si se dan cuenta, todos los personajes son potencialidad pura. Es decir, cada uno de esos personajes están arrojados ahí y se plantean como una serie de conflictos internos o externos que les pueden llevar a un lado o a otro. Y a partir de esas decisiones que van tomando ellos, pero también de los acontecimientos que vienen de fuera, pues nosotros vamos a ir viendo hasta qué punto se resuelven sus cuestiones o hasta qué punto no. O hasta qué punto estas cuestiones abren nuevas puertas dramáticas o nuevas sorpresas o nuevos acontecimientos o desvelamientos diversos sobre la trama. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al principio de La Ley de la Calle. La Ley de la Calle es una película que desde la primera escena, en principio, plantea a un protagonista, que es el hermano menor del chico de la motocicleta, que tiene una posibilidad, la posibilidad de devenir el que controla la calle, ¿no? El más malo del barrio, el pandillero número uno. Pero esa potencialidad está atravesada de alguna manera por la presencia en sordina de su hermano mayor, en el principio de la peli desaparecido, que fue el que realmente marcó época, el gran líder, el que antes de la llegada de las drogas manejaba toda pues eso, las gangs, ¿no? Las cuadrillas urbanas. Luego, la película arranca poniendo esa potencialidad del lado del protagonista y genera con ello lo que podríamos llamar una primera serie, que es una especie de serie encabezada. La serie principal de una película, la idea principal, la tensión narrativa principal de una película, por lo menos más o menos clásica, es esto, la serie de encabezamiento o la serie encabezada. Es decir, el inicio está en el inicio de la película, se plantea si esa potencialidad del protagonista, luego vemos el desarrollo, vamos viendo lo que va ocurriendo para que este personaje consiga o no su potencialidad y al final, en este caso, en el último plano extraordinario donde se insertan los títulos de crédito, sacamos nuestras conclusiones sobre si eso que se nos prometía al principio o que se sugería al principio ocurre o no. En el caso concreto de La Ley de la Calle, además, es una apuesta bastante difusa, porque realmente ese final no es un final abierto, desde luego, pero es un final poético que hace que se pongan en juego las creencias del espectador con respecto a la aventura del personaje principal, ¿no? Lo bonito, cuando se empieza aquí a complicar la cuestión, es cuando vemos que los diferentes trozos de la película que nosotros vamos seccionando son a su vez series secundarias que se van enganchando a esa serie principal. Por ejemplo, en La Ley de la Calle, la película arranca con una hipotética pelea entre nuestro protagonista y un miembro de una banda rival. Esto le sirve a Coppola para presentarnos un poco cómo sería el micromundo de estos personajes, sus códigos, su manera de hablar, de moverse por las calles, etcétera, etcétera, pero a su vez genera una serie pequeñita insertada dentro de esa serie principal, porque si se dan cuenta ya tenemos otra potencialidad, es decir, nuestro protagonista puede o no ganar a su rival, un acontecimiento, es decir, una pelea que efectivamente tiene lugar y en la que nosotros vemos pues cómo efectivamente esa potencialidad empieza a tomar cuerpo, y una resolución, que en este caso es una resolución bastante compleja, porque el protagonista aparentemente vence a su rival, pero justo en el momento de su éxito, ¡pam!, hay un primer punto de giro en el guión y aparece su hermano. Y cuando aparece su hermano, de pronto vemos cómo la serie principal se modifica. Es decir, ya hay más información. El conflicto se ha vuelto todavía más complejo. El personaje se ha vuelto todavía más complejo. Ya no es simplemente un pandillero. Ahora es un pandillero con una historia familiar y un problema detrás que tiene que encajar dentro de su vida cotidiana. Luego, de nuevo, vamos viendo cómo cronológicamente, en este caso, hay un encabalgamiento por sucesión. Primero tenemos la pelea, cuando tenemos cerrada la cuestión de la pelea, aparece el hermano y abre una nueva serie problemática. Vale, esto puede ocurrir de una manera, pero luego puede haber otro tipo de relaciones, que son las que enriquecen también una película, que es lo que llamamos las series de intercalamiento, es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro personaje principal, que es un pandillero, sabemos su objetivo y tal, pero en un momento determinado se cruza en mitad de su línea narrativa la, entre comillas, porque habría mucho que discutir aquí, historia de amor. Entonces aparece el personaje de ella,
vemos o empezamos a intuir el peso que va a tener en el relato y empezamos a ver que en relación con ella nuestro personaje tiene otro tipo completamente diferente de objetivos, de expectativas, de acciones, etcétera, etcétera. Esto es muy bonito porque además la peli lo explica súper bien. Hay un momento determinado, justo antes de que ocurra la pelea, en la cual el protagonista se va a refocilarse y a estar un rato ahí al roce con su chica en casa de los padres de ella. Es muy bonito porque él parece como que se queda medio dormido. Hay unos planos donde vemos como el reloj está marcando la hora de la pelea y entonces uno de pronto se da cuenta de hasta qué punto las dos series se acaban de cruzar. Es decir, ahí puede pasar cualquier cosa. Puede que él no se despierte y pierda la pelea, puede que él sí se despierte, vaya a la pelea y como esté pensando en ella la pierda, puede ser que ella le convenza a él de no ir a la pelea. Es decir, de pronto como que se abren muchas alternativas narrativamente. La fábula se complejiza y se complejiza, fíjense que esto es lo que a mí me interesa, porque se intercalan los dos ejes del relato. Es decir, se intercala la cuestión heroica, masculina, viril de la pandilla, pero también la cuestión emocional, romántico, festiva y también sexual, porque habría mucho que decir sobre esa especie como de encuentro sexual, a mi juicio fallido, que ocurre en este momento de la película, con respecto a lo que él espera de sí mismo y luego la relación de su hermano con otra chica, etcétera, etcétera. Entonces, es muy curioso porque si se dan cuenta, una buena película en realidad es una suma de líneas estructurales que se van cruzando, o bien por sucesión, es decir, una te lleva a la otra, aparece el hermano y por lo tanto hay un descubrimiento nuevo, o bien por intercalamiento, es decir, algo se cruza en la estructura principal y la modifica y hace que veamos los acontecimientos de otra manera. También hay un dato que no sé, que a mi juicio no es secundario en el sistema de Bremont, que es la cuestión de la modificación estructural en cuestiones de mejoría o en cuestiones de deterioro. Cómo sube nuestro personaje y cómo baja nuestro personaje, ¿no? Hacia dónde le conducen sus acciones. Sus acciones le pueden conducir hacia una resolución positiva o le pueden conducir a una resolución negativa. Esto es muy interesante y en Rumblefish también se ve muy bien. Tomemos por un momento la lógica del protagonista principal y su drama. Su drama al empezar a descubrir que ese hermano que tenía endiosado en realidad es un personaje con muchas sombras y que le va a problematizar mucho su propio trayecto, ¿no? Físicamente, por ejemplo, hay una trama de deterioro brutal cuando le hieren directamente nada más terminar esta primera batalla. Entonces se introduce el deterioro. Luego también se introduce el deterioro, por ejemplo, cuando empezamos a intuir la relación que tiene con su padre. Se introduce el deterioro cada vez que vamos viendo cómo la figura del hermano se va separando, se va generando una serie de distancia, se va rompiendo, se va rasgando con respecto a las expectativas que el hermano menor tenía sobre él. ¿Dónde podemos ver tramas de mejoría en esta película? Pues es bastante difícil encontrar tramas de mejoría en esta película. ¿Por qué? Pues porque, como probablemente ya intuyen, esta película tiene una estructura descendente, es decir, es una película donde precisamente lo que se trata de ver es cómo se puede romper, cómo se puede desplazar, caer un personaje determinado. No obstante, yo me atrevería a señalar que sí que hay una posible trama de mejoría que tiene que ver precisamente con la resolución de la película. Es decir, cuando el personaje del hermano mayor alcanza su objetivo final, arrojando, liberando entre comillas a esos peces, ¿no? Que están además escritos en el propio título de la película y que son una metáfora de la propia pulsión violenta que les embarga a él y a su hermano. En ese momento se abre la posibilidad de que no se repita la historia o se modifique la historia. Cuando el personaje protagonista coge la moto del hermano y se dirige a la playa, es verdad que es un final ambiguo, pero es un final donde al menos él salva su vida y al menos él escapa de esa especie como de núcleo sórdido que se ha ido tejiendo a su alrededor. Luego, hasta cierto punto yo me atrevería a sugerir que hay por lo menos una posible traza en cuanto a análisis estructural de proceso de mejoría. Claro,
Como digo siempre, la escisión en fragmentos de la estructura no es una ciencia objetiva, es decir, no hay una manera perfecta de cerrar una estructura. Muy al contrario, todos los autores dicen una y otra vez que seccionar la estructura es una decisión del analista y por lo tanto nosotros operamos con aquellas, con aquellos acontecimientos de la película que por la razón que sea nos interesan, según la hipótesis que manejemos y según lo que nosotros queramos sacar de la película. En Rumblefish estaría muy claro porque además es una estructura muy limpia, muy bien dirigida, con tramas muy bien, accionadas, tramas de amor, tramas de violencia, tramas familiares, que si de pronto se ponen a tirar del hilo van a ver cómo les resulta muy fácil hacer un plano, un diseño sobre cómo funciona esa película. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar qué es lo que más nos interesa para decir qué a partir de ella. Bueno, es muy complejo, ya digo, esto del análisis estructural. En próximos vídeos volveremos otra vez a esta cuestión. Por mi parte, nada más. Nos vemos muy pronto y seguimos trabajando la fábula.